¿Cómo como psicóloga puedes conseguir tener unos 15-25 pacientes propios semanales y tener un flujo constante y estable de esos mismos pacientes sin necesidad de quemarte utilizando Instagram, sin tener que depender del boca a boca, que al final es muy azaroso, y sin tener que depender de ningún tipo de terceros? Antes de empezar, te comento que este vídeo no es para ti, ¿vale? Si no eres psicólogo, si simplemente trabajas como coach o como terapeuta, porque nosotros solamente trabajamos con psicólogos, si pretendes conseguir pacientes sin esfuerzo y sin aprender nada ni dedicarle tiempo, si buscas un cursillo más que tú y yo sabemos que se va a terminar quedando en el fondo más profundo de un disco duro, si quieres que alguien lo haga todo por ti y no estás preparado para invertir ni tiempo ni dinero en el crecimiento de tu consulta, ni si esperas resultados inmediatos sin estar dispuesto a sembrar antes que recoger. Sin embargo, este vídeo sí que es para ti si quieres tener tu propia consulta estable y rentable sin depender ni del boca a boca ni de terceros. Si quieres equilibrar tu vida personal y profesional trabajando mejor y ganando más, si buscas un sistema que funcione de verdad, que esté adaptado a ti y sin necesidad de hacer malabares en las redes sociales, y sobre todo, y lo más importante de verdad, si estás dispuesta o dispuesto a implicarte y a gestionar tu consulta como un verdadero negocio, como una verdadera empresa, que es lo que es, y construir algo que te dé libertad y estabilidad. Si te reconoces en esto, te entiendo porque yo también he estado ahí. Yo también he estado más perdida que un pulpo en un garaje. Quería tener pacientes, quería vivir bien en mi consulta, pero no tenía ni idea ni de por dónde empezar, ni de cómo hacer para tener ese flujo constante de pacientes del que tanto se hablaba y que yo era como, vale, ¿y yo cómo hago para conseguir eso, no? Entonces puede ser que tú también te encuentres en la misma situación y hayas pensado en publicar contenido en Instagram, porque es lo que todo el mundo dice que hay que hacer, pero no quieres exponerte solamente para captar pacientes en redes sociales. O quizás sí que lo has intentado, has publicado, te has esforzado, has invertido horas, porque se invierte muchísimas horas en Instagram, pero no te llegan pacientes. O si te llegan pacientes, piden información y luego desaparecen, que por desgracia en la mayoría de los casos suele ser así. Y cuando por fin alguien sí que se anima a empezar terapia contigo, lo hace pidiéndote directamente a sesiones quincenales o una vez al mes, porque no se pueden permitir ir a terapia. Tal vez también has podido pedir el famoso kit digital para crear tu web y ahora sí mismo tienes una página web que es bonita, sí, y estás orgullosa del diseño que tiene, pero que está completamente vacía, que no has conseguido ni un solo nuevo paciente gracias a esa página web. O incluso puede ser que te estés planteando pagar un perfil de Doctoralia o de Mundo Psicólogos, pero te frena el miedo de tirar más de 100 euros al mes a la basura sin obtener nada a cambio, porque por desgracia suele ser lo que sucede, sobre todo si estés en una gran ciudad. Y es normal que tengas miedo. Yo también lo he tenido, nadie me lo ha quitado, lo único que me ha quitado ese miedo, o me lo ha disminuido un poquito, ha sido lanzarme. Yo también tuve miedo a dar el paso, miedo a fracasar y miedo, sobre todo, a invertir sin tener resultados. Porque cuando no sabes lo que estás haciendo, todo te parece un abismo gigante y todo te parece un mundo completamente hostil. Y es como caminar, esta metáfora me gusta mucho, es como caminar por una montaña con niebla. No tienes ni puñetera idea de si lo que tienes delante es un precipicio del que te despeñas o si es el camino hacia la cima. Y lo que te dará claridad no es probar cosas sueltas o esperar a tener suerte o dejar un poco que pase el tiempo a ver qué pasa. Lo que te va a dar claridad es tener un sistema claro y probado, un paso a paso, y alguien que ya ha recorrido ese camino para poder guiarte. Y a lo mejor ahora mismo te estás preguntando, ¿y quién es esta muchacha para hablarme de todo esto? Pues encantada, yo me llamo Luna, soy psicóloga como tú, si estás viendo este vídeo y si has entendido para quién es este vídeo y para quién no, soy psicóloga como tú y actualmente vivo al 100% de mi propia consulta en formato online. Y además tengo un flujo constante de pacientes que me ha permitido cumplir mi sueño de poder abrir una clínica y poder derivar esos pacientes a otras compañeras con las que colaboro. Y si estoy haciendo este vídeo es porque al principio, como muchísimos de nosotros, me sentía súper perdida y la verdad es que hasta cierto punto estaba muy desbordada porque no tenía ni idea de por dónde empezar, todo se me hacía un mundo, sentía que jamás iba a conseguir vivir bien de mi consulta y había una parte de mí que me decía, no, por mis narices que consigo vivir bien de mi consulta porque este es mi sueño y yo voy a luchar por ello. Entonces, ¿qué hice? Hablé con mi chico, que es especialista en marketing digital, que hasta ese momento no se me había pasado por la cabeza, no sé por qué, y juntos diseñamos un sistema simple y efectivo que me permitió desde ya los primeros meses empezar a tener mis primeros pacientes propios sin depender de absolutamente nadie. Pero ojo, que esto no es un método que sea mágico, no es un método que hago así y me vienen los pacientes, es un método que requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere compromiso contigo mismo y también con tu consulta. Y hoy ese mismo sistema o método, como lo quieras llamar, lo compartimos con psicólogos como tú para que puedan conseguir pacientes sin depender ni del boca a boca, ni de terceros, ni de quemarse en redes sociales. Y en este vídeo te voy a enseñar la estructura de 5 pasos que nosotros enseñamos a nuestros psicos para captar pacientes de forma sencilla y estable sin depender ni del boca a boca ni de Instagram. Y te voy a dar algunos ejemplos.
Yo, por ejemplo, en 25 días conseguí mis 6 primeros pacientes semanales. Y no solamente eso, sino que, como se puede ver aquí, conseguía casi una solicitud al día. Bueno, había algunas solicitudes que eran un poco... pero conseguía una solicitud al día y eso me permitía tener ingresos estables y los pacientes luego se quedaban conmigo. También es el caso de Carlos, que es un psico con el que nosotros también hemos trabajado, que en 60 días consiguió 7 pacientes semanales, que puede no parecer súper sexy el 60 días, 7 pacientes, pero este chico ya sabe cómo tener un sistema estable y esto le ha permitido, solamente necesitaba estos 7 pacientes y ahora también ha abierto su propia clínica. Y lo mismo sucedió con Laura. Laura en 4 semanas consiguió 25 solicitudes y 9 nuevos pacientes semanales que se quedaron con ella y a día de hoy siguen con ella. Y todo esto, que me parece algo importante a destacar, estando de vacaciones en Islandia. Ella, una vez que puso el sistema en marcha, que ahora os voy a explicar, no tuvo que hacer nada, simplemente tuvo que esperar a que las solicitudes viniesen, gestionarlas y hacer que sus pacientes se quedasen con ella. Y esto no es lo más normal, ¿vale? Y no, nosotros no estamos aquí para vender humo, no es lo más normal, pero el primer día que lanzó los anuncios ya tuvo una primera solicitud de una chica que al final se quedó con ella. Me consta que esta chica es paciente de Laura. Y durante las 4 semanas que siguieron, pues estuvo teniendo muchísimas solicitudes y al final 9 nuevos pacientes que se quedaron con ella y a día de hoy tiene bastantes más. Y luego también por aquí tenemos el ejemplo de otros psicos que también han conseguido tener un flujo constante de pacientes y de nuevas solicitudes. Pero de todas formas, si quieres ver más testimonios, te puedes meter a bichear en nuestro Instagram, que ahí tenemos bastantes testimonios. Así que, como te he comentado antes, te voy a enseñar estas 5 etapas por las que pasan nuestros psicos, los psicos que trabajan con nosotros, para conseguir crear ese flujo constante y estable de solicitudes que les permite tener una consulta estable a largo plazo. La primera etapa, y la etapa yo diría que más importante sin duda alguna, es la etapa de tener una mentalidad adecuada para tener una consulta. Luego, definir el público objetivo y crear una oferta es muy muy importante, es la primera parte en la que somos muy petardos con ella. La segunda etapa sería captar la atención de ese público objetivo. Luego tenemos que conseguir solicitudes y convertirlas en pacientes, y una vez que tenemos ya las solicitudes y tenemos a los pacientes en consulta con nosotros, tenemos que dar un servicio de calidad. Y eso hace que se cree un flujo positivo de boca a boca, porque si damos un servicio de calidad, los pacientes, si quieren quedar con nosotros, nos recomiendan y eso hace que captemos la atención de más gente, consigamos solicitudes, los convirtamos en pacientes, damos un servicio de calidad y flujo positivo. Y ahora te voy a explicar paso a paso cada una de estas etapas. Empezando por la etapa de la mentalidad adecuada para tener una consulta, que de verdad que para mí es la más importante y en la que yo pondría más peso desde un inicio. Porque hay una realidad que es muy real, valga la redundancia, que es que psicóloga es una profesión y emprendedora es otra totalmente distinta. Y si quieres vivir realmente bien de tu consulta, con tus normas, con tus precios, sin depender de nadie más y sin estar atada a nadie, tienes que saber ser ambas, porque ser emprendedora no es solo una cuestión de saber cómo utilizar Instagram o cómo utilizar Google, sino de cómo ser emprendedora y tener una consulta sostenible. Porque captar algunos pacientes lo puede hacer cualquiera, pero tener una consulta estable a largo plazo es un objetivo muy distinto que requiere conocimientos y herramientas muy distintas. Luego la etapa 1 sería definir el público objetivo y crear lo que llamamos la oferta. En cuanto al público objetivo tenemos que realmente conocerlo bien y no simplemente de vale, sé que me dirijo a personas que sufren de depresión. No, tienes que conocerlo bien, quiénes son, cuáles son sus problemas, qué solución buscan, qué quieren conseguir, y tienes que sobre todo también ver si hay viabilidad en ese nicho, si hay bastante demanda, si tienen un problema lo bastante doloroso para pagar una terapia, porque a lo mejor si te quieres dirigir a personas que tienen problemas de regulación emocional, no son personas que vayan a dar el paso de forma general de empezar una terapia. También tienes que ver si se pueden permitir ir a terapia y si son conscientes de su problema y buscan activamente una solución. Y luego, una vez que tenemos esto, tenemos que pasar a la creación de la oferta. Y hay que adaptar la oferta al público objetivo. Es decir, tenemos que saber qué palabras usan ellos. Nosotros no podemos ponernos a hablar de tecnicismos y de cosas que ellos no vayan a entender. ¿Qué beneficio o qué solución están buscando? ¿Qué necesitan oír o leer? ¿Y qué nivel de conciencia tienen? Porque a lo mejor el nivel de conciencia que tienes tú sobre ese tipo de problemática no es el mismo nivel de conciencia que tienen ellos. Y luego, una vez que ya tenemos todo esto, pasamos a crear la oferta, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi precio? ¿Cómo voy a presentar mi servicio a mi público objetivo? ¿Mi oferta realmente corresponde con lo que buscan? Y
si es clara y sencilla de entender. Y luego pasamos a la etapa 2, que sería la de captar la atención de nuestro público objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Con Google. Una estrategia basada en Google te permite poner tu consulta delante de tu público objetivo en el momento exacto en el que ellos están buscando ayuda, porque literalmente han escrito en internet, yo que sé, a lo mejor siguiendo mi ejemplo, ¿no? Psicólogo depresión. Y ya ha tomado la decisión de empezar terapia. Y también lo bueno que tiene Google es que es un sistema automatizado y sostenible que una vez que está puesto en marcha requiere menos de 30 minutos a la semana. ¿Cómo utilizamos Google? Pues hay una parte gratuita y luego hay una parte en la que hay que pagar con los anuncios. En la parte gratuita, ¿cuál sería? La ficha de Google. ¿Para qué sirve la parte gratuita? Para la estabilidad a medio y largo plazo. Es un proceso más largo para obtener resultados, pero una vez que está puesto en marcha, funciona solo y trae pacientes 100% gratuitos con regularidad. Más o menos, para que os hagáis una idea, 1, 2, 3 como mucho al mes sin ningún tipo de trabajo. De verdad, la ficha de Google está ahí y los pacientes van llegando solos. Y luego, por otra parte, tenemos los anuncios, lo que se llaman los Google Ads, que es mucho más rápido que lo orgánico, que esto es lo que llamamos orgánico, y es todavía más estable. Sirve en la fase de lanzamiento inicial de tu consulta para arrancar más rápidamente. Y una vez que ya has obtenido el flujo de pacientes que necesitas, cortas los anuncios de Google y una vez que das altas y que necesitas meter más pacientes, vuelves a poner en marcha los anuncios de Google. Y luego también Instagram se puede utilizar, no es lo que nosotros solemos recomendar, pero en algunos casos específicos, cuando os gusta mucho Instagram o cuando por el motivo que sea os apetece utilizar Instagram, os lo recomendamos y os ayudamos también con ello, pero de forma general, en el 95% de los casos, seguimos aconsejando Instagram como una estrategia complementaria a Google y que utilices Google como estrategia principal porque es mucho más eficaz y es mucho más simple que Instagram. Y luego, cuando ya tenemos la atención del público objetivo, podemos pasar a conseguir solicitudes y convertirlas en pacientes. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante una página web. Para convertir la visibilidad en solicitudes de pacientes que quieran empezar contigo, necesitas una página web. Lo importante no es solo tener una página web bonita hecha con el kit digital, sino una web que tú sepas manejar y sobre todo que esté pensada para generar esas solicitudes. Y luego, una vez que ya has conseguido esas solicitudes, tienes que poder saber cómo convertir esas solicitudes en pacientes. Porque de nada te sirve tener muchas solicitudes y luego no sabes cómo convertirlas en pacientes. Porque hacer que una persona que viene, que no te conoce y que simplemente ha visto su página web, empiece contigo, es muy distinto de cuando una persona viene por el boca a boca que ya tiene suficiente confianza como para te contacto y empezamos mañana. Sin embargo, una persona que viene de la página web no siempre tiene la confianza que necesita para dar el paso y tienes que poder dársela para que ella o él decida empezar terapia contigo. Y luego, una vez que tenemos todo esto, tenemos que poder dar un servicio de calidad, tener pacientes satisfechos, que eso la realidad es que muy pocas veces es el problema principal cuando no conseguimos atraer pacientes o cuando no conseguimos que una consulta funcione, mejor dicho, porque la mayoría de los psicólogos, por ejemplo, con los que trabajamos nosotros, son psicólogos maravillosos y ese no suele ser un problema para ellos. Pero también es importante destacar que hay que dar un servicio de calidad para crear ese flujo positivo del que hemos hablado antes, porque el hecho de tener pacientes que están satisfechos crea ese flujo y ese ciclo positivo que genera más recomendaciones del boca a boca, más confianza en ti misma como psicóloga, mejores reseñas y mejores testimonios, mayor autoridad y reputación profesional y mayor estabilidad con los pacientes. Y todo esto nos lleva a el boca a boca. Y el boca a boca es el resultado de un trabajo bien hecho. No puedes pretender empezar una consulta tirando del boca a boca porque el boca a boca no es una estrategia. Muchas personas lo confunden con una estrategia de captación de pacientes, pero no es así. El boca a boca no es una estrategia de captación de nada, dado que tú no puedes realmente hacer mucho para que te recomienden más. Frente a, sin embargo, lo que sí que puedes hacer, que es crear anuncios, mejorar tu web, crear más contenido, etc, etc. No tienes que ver el boca a boca como una estrategia, sino como una consecuencia de un trabajo bien hecho. Primero necesitas un sistema que te lleve a unos 10-15 pacientes semanales y después el boca a boca se convierte en un aliado natural. Entonces, para resumir y para acabar, ¿cuáles son las etapas que nos llevan a conseguir ese flujo constante de pacientes? La primera, la mentalidad adecuada para tener una consulta. Lo segundo, el saber cómo dirigirnos a un público objetivo preciso y bien definido, teniendo una oferta diferenciadora y correspondiente a ese público objetivo. Luego, tener la ficha de Google, que es lo que te crea un flujo de pacientes orgánico, más anuncios de Google, más, si lo quieres utilizar como estrategia complementaria, Instagram. Luego, tener una página web
y un sistema de gestión de solicitudes de las solicitudes que vienen de esa página web, y una vez que tenemos todo eso, ayudar realmente a nuestros pacientes a mejorar, que es lo que mejor sabemos hacer. Y luego eso crea el ciclo positivo del boca a boca. Con este sistema sencillo consigues en su mayoría pacientes semanales, lo que no suele ser el caso cuando utilizas Instagram como estrategia principal. No estás atada a crear contenido todos los días, lleva muy poquito mantenimiento, entre 5 o 10 minutillos al día, 30 minutillos a la semana, lo que te permite centrarte en dar terapia, poder prepararte bien las sesiones, dar un servicio de calidad a tus pacientes. Y no sé a ti que estás viendo este vídeo, pero a mí personalmente el poder tener tiempo para mi vida personal y para consagrar tiempo a mi familia es lo más importante que tengo. Y una vez que has llegado al número ideal de pacientes, ya no tienes que hacer casi nada. Los pacientes que acaban la terapia se reemplazan con pacientes del boca a boca o de la ficha de Google. Y en caso de que esos pacientes no lleguen, tú siempre sabes cómo hacer que esos pacientes lleguen, a lo mejor volviendo a activar los anuncios de Google. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque realmente te tomas en serio tu consulta y tu futuro profesional, y si algo de esto ha resonado contigo y sabes que no quieres seguir más tiempo, ni meses, ni años probando cosas por tu cuenta, a lo mejor ahora es el momento de dejarte acompañar. Puedes agendar una llamada conmigo y con Joan haciendo clic en el enlace que te dejaremos por aquí abajo, y en esa llamada veremos juntos si estamos alineados, si tiene sentido que trabajemos juntos tanto para ti como para nosotros, y si este sistema es adecuado para ti. Eso sí, esta llamada es para psicólogos que ya están dispuestos a dar el paso y que saben que es necesario invertir tanto tiempo como dinero en el crecimiento de su consulta. Si todavía estás en fase de exploración o simplemente estás buscando información, te recomiendo que no cojas la llamada con nosotros porque vas a perder el tiempo, ya que no agendamos llamadas simplemente para dar información. Si simplemente buscas eso, información, te animo a seguirnos en Instagram o en YouTube, donde compartimos muchos recursos gratuitos y casos reales. Pero no agendes esa llamada con nosotros simplemente para obtener información, porque no va a ser el caso. Así que gracias por tu tiempo, por tu confianza y por llegar hasta el final. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los próximos. Nos vemos prontito. ¡Chao!